Ir al trabajo, cocinar, pagar impuestos, es realmente la suma de la existencia humana. Muchos de nosotros queremos más, pero las realidades de la vida diaria a menudo obstaculizan nuestros esfuerzos para conseguirlo. A veces, incluso, nos preguntamos si ese algo más existe en absoluto. ¿Qué pasaría si pudieras ir más allá de tu realidad actual para experimentar una forma superior de conciencia, una que te puso en contacto con tu propio potencial infinito como ser creativo, emocional e inteligente? Si quieres saber de qué manera acceder a ese potencial, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora traigo un libro sumamente interesante, un libro que va a cuestionar nuestra percepción de la realidad y nos va a llevar también a cuestionar nuestro sistema de creencias. El libro en cuestión se llama Metahumano, y es escrito, o fue escrito, más propiamente dicho, por Deepak Chopra. Este libro nos lleva a reflexionar y sobre todo profundiza mucho en la cuestión de la realidad, lo que percibimos como real y cómo muchas veces eso no es todo lo que hay. Imagínate tipo la película La Matrix, donde la gente está dentro de un sistema de creencias o bien dentro de una realidad simulada, más propiamente dicho, y entonces alguien sale de esa realidad. Este es un libro que, de alguna manera, digo, no es que sea exactamente eso, pero nos ayuda a entender las cosas un poco bajo esa perspectiva. Algo muy importante que te comentaba en la introducción es precisamente que si tú quieres saber cómo puedes ir más allá precisamente de lo que percibes o bien cómo puedes ponerte en contacto con tu propio potencial infinito bajo la premisa de ser un ser creativo, emocional e inteligente, la realidad es que este libro nos ayuda a entender cómo eso es posible y menciona que de hecho cada persona puede lograr llegar a ese potencial infinito. Hay algo más en la vida y es accesible para cada uno de nosotros si podemos aprender a aprovecharlo. En este análisis vas a aprender aspectos como por qué no hay nada real, entre comillas, en nuestra realidad percibida en absoluto. También lo que experiencias extracorporales pueden decirnos sobre el poder de la conciencia humana. ¿Y por qué te pareces más a Mozart de lo que puedes pensar? La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en octubre del año 2019 y fue escrito por Deepak Chopra, un autor que ya es sumamente reconocido. Ya hemos hecho algunos análisis dentro de este programa, entre los que destacan Supercerebro o bien las 7 leyes espirituales del éxito. Deepak Chopra es pionero de la medicina integrativa y autor de más de 85 libros publicados en 43 idiomas. Muchos de ellos han sido los más vendidos del New York Times en las categorías tanto de ficción como de no ficción. Es alguien del que sobran credenciales, es una institución en el tema tanto de medicina, salud, espiritualidad y conciencia, entre otras cosas, y siempre nos lleva a cuestionarnos precisamente sobre la existencia misma, la mente, el potencial, por qué estamos aquí, qué podemos obtener y sobre todo de qué manera podemos tener experiencias mucho más gratificantes. Algo muy importante antes de comenzar este análisis es que tienes que ser ecléctico, ya que este libro toca temas sensibles de alguna manera, independientemente de tu ideología, independientemente de tu postura, pero va a cuestionar ciertos sistemas de creencias y además puede ser un poco, voy a tratar de llevarlo lo más práctico posible, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo para que se entienda lo más simple posible, pero muchos temas tienen un trasfondo bastante profundo, ¿ok? Entonces te invito a que tengas mente abierta, a que tomes notas si te es posible y trates de incorporar aquel o aquellos puntos que más resuenen contigo, sobre todo para que seas una mejor versión. Bien, sin más por lo pronto, empezamos con el primero de ellos, que dice: nuestra realidad es una simulación. La realidad virtual está a la vanguardia de la tecnología contemporánea. Sin embargo, hay una realidad simulada que ha existido durante 200.000 años desde los albores de la existencia humana. Sin embargo, no necesitas auriculares para experimentar esta simulación, ya que ahora vives en ella.
Nuestra percepción de la realidad es una simulación. Eso no es una metáfora, es un hecho biológico y vamos a desglosarlo. En un nivel fundamental, percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, filtrando el mundo a través de nuestras habilidades para ver, oír, oler, sentir y saborear. Lo que experimentamos a través de nuestros sentidos no es técnicamente una realidad concreta, sino una simulación sofisticada. Echa un vistazo, por ejemplo. Digamos que miras por la ventana y ves un árbol. Ese árbol es una colección de partículas, los bloques de construcción de la materia. Estas partículas emiten ondas electromagnéticas conocidas como fotones. Tu retina, la capa de tejido en la parte posterior de tu ojo, registra la presencia de estos fotones. Luego captura impresiones de ellos, que envía a tu corteza visual, la parte de tu cerebro que procesa la información visual. Solo cuando tu corteza visual interpreta las señales detectadas por tu retina es cuando ves el árbol. Pregunta: ¿cómo sabes que la colección de ondas electromagnéticas que tu retina percibe es un árbol? Porque tu percepción sensorial interactúa con el marco mental que has estado desarrollando desde tu nacimiento. Este marco te condiciona a clasificar las experiencias sensoriales en categorías, dividiendo el mundo natural en plantas, árboles y flores. Es este marco el que ordena miles de millones de tonos en categorías como rojo, azul y amarillo. Esto se aplica igualmente a nuestros otros sentidos. Todo lo que captan nuestros sentidos es alquimizado por nuestras mentes en función o en información más bien y experiencias que podemos entender. Sentimos moléculas olorosas que flotan en un jardín y la mente las interpreta como la fragancia de las flores. Sentimos las vibraciones de las ondas aéreas en una sala de conciertos y la mente las interpreta como los sonidos de una orquesta tocando la novena de Beethoven. De esta manera, todo lo que experimentamos está hecho mentalmente, mediado y moldeado por nuestros procesos mentales. Ya sea que estés oliendo un pastel recién horneado o admirando un arco iris, la realidad que experimentas es en realidad una sofisticada simulación mental. Y como explicaré en el próximo punto, la simulación no termina ahí. Pero antes de pasar al punto siguiente, quiero reforzar un poco la enseñanza de este. Y lo que menciona en pocas palabras es que lo que nosotros percibimos es lo que consideramos real. Es decir, lo que detectamos por medio de nuestros sentidos, lo percibimos como una realidad. Sin embargo, lo que yo percibo puede ser distinto a lo que percibes tú. Yo no puedo estar dentro de tu cuerpo para sentir exactamente lo que tú sientes, ¿cierto? Entonces, lo que menciona el autor es que nuestro sistema de creencias desde el nacimiento, es decir, cómo hemos sido condicionados a lo largo del tiempo, va a afectar la manera en la que percibimos las cosas. Y entonces esa realidad que vemos o que creemos que es lo real, valga la redundancia y lo pongo entre comillas, puede ser que no lo sea. En los siguientes puntos vamos a profundizar más sobre este concepto, pero por ahora quédate con la enseñanza central del punto 1, que es: nuestra realidad realmente es una simulación. Pasamos al punto 2, que habla más precisamente de estos sistemas de creencias. El punto 2 dice: existimos en una matriz de modelos mentales creados por el hombre. Pregunta: ¿qué pasaría si alguien te dijera que cree que el mundo es un disco plano en el océano, rodeado por una serpiente marina gigante que se muerde la cola? Probablemente tengas problemas para mantener una cara seria. En cuanto a los sistemas de creencias, este no es muy realista, ¿verdad? Sin embargo, los nórdicos medievales lo aceptaron como un hecho. Eso no significa que tengas un mejor control de la realidad que un nórdico medieval. Simplemente ilustra el hecho de que ningún sistema de creencias es realista. Mira, nuestra realidad hecha por la mente no se compone solo de todos los datos que nuestros sentidos filtran. También se construye a partir de todas las ideas e impresiones que filtramos a través de una matriz compleja de creencias. Esta matriz nos ayuda a organizar y comprender el mundo en el que vivimos. Además, da forma a nuestra comprensión del pasado, nuestra experiencia del presente y nuestras actitudes hacia el futuro. Diferentes grupos de personas tienen diferentes matrices de creencias e ideas y por lo tanto construyen realidades completamente diferentes.
El grupo al que perteneces podría existir en una realidad en la que la Tierra se formó hace miles de millones de años como resultado del Big Bang. Mientras tanto, tu prójimo podría existir en una realidad donde la Tierra fue creada por Dios en el transcurso de 6 días. Estamos incrustados en nuestras respectivas matrices desde el nacimiento, cuando se nos asignan atributos específicos como niño o niña, francés o irlandés, pobres o ricos. Aceptamos estos atributos asignados, incluso construyendo activamente nuestras identidades a su alrededor. Luego, a medida que crecemos, acumulamos aún más de ellos, llegando a pensar en nosotros mismos como inteligentes o estúpidos, extrovertidos o introvertidos, republicanos o demócratas. Estos atributos son lentes que filtran la forma en que vemos el mundo. Lentes que se enfocan en algunas cosas, difuminan otras y oscurecen totalmente el resto. Este condicionamiento individual se cruza con modelos mentales más amplios, producidos colectivamente, que se superponen a la realidad. Los humanos han estado creando y participando en estos modelos desde que desarrollamos habilidades para contar historias en algún momento de nuestra prehistoria. Estos modelos incluyen mitología, religión y más recientemente ciencia y tecnología. A partir de estos modelos, las sociedades han desarrollado construcciones como el dinero, la nacionalidad y las unidades de medida como el tiempo. Estos marcos mentales pueden ayudarnos a comprender y organizar nuestro mundo, pero en verdad también son extremadamente limitantes. Sin embargo, están tan entretejidos en el tejido de nuestras vidas que se sienten imposibles de escapar. Sin embargo, también, para alcanzar nuestro máximo potencial, debemos comenzar a desentrañar los hilos de nuestra realidad hecha por la mente y a exponer la verdadera realidad que se encuentra más allá. Y este punto es bastante profundo, y puede ser algo complejo también. Sin embargo, si lo tratamos de colocar bajo un aspecto práctico, viene siendo que nosotros desde el momento del nacimiento recibimos una serie de condicionamientos del entorno. No nada más es lo que percibimos, lo que sentimos, es decir, lo que formamos a través de nuestros sentidos, sino que también estamos muy condicionados por el sistema de creencias donde nosotros nos desarrollamos. Hemos comprado ideas de otros, nos hemos generado nuestra propia percepción de la realidad y también de nosotros mismos. Al final, todos estos marcos mentales de alguna manera nos ayudan a comprender y organizar el mundo en el que vivimos, pero también es cierto que son extremadamente limitantes. Nos cierran posibilidades y simplemente dejamos de lado gran parte de las cosas que están ahí, como vamos a ver más adelante. Pero por ahora no olvides la enseñanza de este punto, que se refiere a que existimos en una matriz de modelos mentales creados por el hombre que determinan nuestra percepción de la realidad. Ahora pasamos al punto 3, que toca el concepto de la metarrealidad, uno de los conceptos principales del libro. El punto 3 dice: más allá de nuestra realidad percibida, hay metarrealidad pura. Mira por la ventana. Digamos que ves un coche amarillo brillante ahí. Sabes que amarillo es una categoría artificial que utilizas para organizar y comprender tu realidad. Para el caso, también lo son automóvil y brillante. El automóvil es parte de tu realidad mental y tu realidad mental es un simulacro sofisticado. Pregunta: ¿esto significa que no hay tal cosa como ese auto? ¿O bien no hay tal cosa como realidad fija? No exactamente, pero para acceder a esta realidad necesitas moverte más allá de tu realidad hecha por la mente a algo mucho más profundo. Imagínate parado a la orilla de un río. A muchas millas del inicio donde nace, en el transcurso de su viaje, esta agua, una vez pura, ha caído sobre piedras y rocas. Se ha ahogado con malezas, se ha obstruido con tierra y limo. Se ha tirado basura y se ha contaminado. El agua sucia que tienes delante, contaminada con malezas, tierra, rocas y basura, es tu realidad hecha por la mente. Los contaminantes son los conceptos falsos y las narraciones hechas por el hombre que filtran tu experiencia de la realidad. Ahora imagina seguir ese río de regreso a su fuente, el manantial donde el agua corre cristalina. El agua en el manantial es pura realidad, no contaminada por conceptos artificiales o modelos mentales limitantes. Es metarrealidad.
Meta en griego se usa para el término más allá. La meta-realidad existe más allá de la realidad mental que habita en la mayoría de nosotros. Es una realidad sin límites ni restricciones, una fuente de infinitas posibilidades. Pero viene la pregunta, ¿cómo se accede a la meta-realidad? Bueno, despoja tu conciencia de todos los modelos hechos por la mente que te inhiben. Te queda la conciencia pura. La conciencia produce toda la realidad. Y cuando la realidad se libera de la ilusión y el artificio, solo queda la conciencia. La meta-realidad es pura conciencia, más allá de los límites y limitaciones de la percepción cotidiana. La experiencia de la meta-realidad es, por lo tanto, una experiencia de infinitas posibilidades y potencial. Los marcos mentales de la realidad hecha por la mente son limitantes, estrechan tu conciencia y constriñen tu existencia. Imagina lo que podrías hacer y las formas en que podrías existir si tu realidad estuviera completamente libre de estos conceptos y narrativas mentales limitantes. Dejarías de ser simplemente humano y te convertirías en un meta-humano. Recuerda, meta significa más allá, entonces serías más allá de humano. Percibirías infinitas posibilidades y al hacerlo, te abrirías a cada una de ellas, liberando tu potencial ilimitado. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Pero no hay razón para que no debas convertirte en metahumano. De hecho, los metahumanos ya existen. Pero muchas veces esto lo vemos como ciencia ficción. Más adelante vas a conocer algunos ejemplos, pero por ahora quiero que comprendas este concepto de la meta-realidad pura, que no es otra cosa que conciencia más allá de los límites y limitaciones de la percepción humana. Por eso me gusta la analogía que hace el autor sobre el río. Es decir, estás a la orilla del mismo y está contaminado y te imaginas que es un río que está mal, es un río que está sucio, es un río que no funciona, ¿sí? Es un río el cual ya está lleno de desechos. Pero si tú te vas a la fuente de ese río, te vas a dar cuenta que el agua es cristalina, el agua es pura. Es decir, diferentes matices de una realidad que si tú no tomas la iniciativa de llegar y conocer la fuente, posiblemente jamás te darías cuenta. Y esto viene siendo lo importante. Lo que nosotros percibimos como real no es que sea real, simplemente es lo que nuestro sistema de creencias nos ha hecho pensar que es. Y es nuestra labor empezar a cuestionar quizá este mismo sistema, ideas distorsionadas, creencias limitantes, aspectos que consideramos que forman parte o que somos una proyección de eso y al final no es que lo seamos, simplemente hemos comprado la idea de que lo somos. Es decir, nuestros atributos físicos, nuestros atributos mentales, qué tan inteligentes somos, qué tan carismáticos somos, qué tan agradables, entre otras cosas, son aspectos que nosotros hemos ido incorporando sobre nuestro sistema de creencias y han determinado nuestra personalidad. ¿Ok? La metarealidad pura lo que nos hace entender es que hay cosas mucho más allá de las ideas preconcebidas y lo más importante es hacer pausas y empezar a dirigirnos al origen de las cosas. Más adelante vamos a profundizar más en los aspectos, pero por ahora, por favor, considera la enseñanza de este punto, que significa que más allá de nuestra realidad percibida hay metarealidad pura. Habiendo dicho lo anterior, ahora pasamos al punto 4, que habla del concepto de los metahumanos. El punto 4 dice, todos tenemos el potencial de convertirnos en metahumanos. Wolfgang Amadeus Mozart compuso unas asombrosas 50 sinfonías que cambiaron la cara de la música. Richard Feynman revolucionó la física con la teoría de la electrodinámica cuántica. El gran maestro de ajedrez, Bobby Fischer, ganó un partido llamado el Juego del Siglo a la tierna edad de 13 años. Pregunta, ¿qué tienen en común todos estos humanos excepcionales? Mozart creó intuitivamente la armonía a partir de infinitas variaciones de notas musicales. A través de la física, Feynman vislumbró la inmensidad infinita del universo y lo convirtió en principios científicos tangibles. Fischer forjó una estrategia ganadora a partir de un número prácticamente infinito de posibles movimientos de ajedrez. Mozart, Feynman y Fischer canalizaron el infinito. En otras palabras, todos accedieron a las infinitas posibilidades de la metarealidad para convertirse en metahumanos. Como resultado, lograron hazañas fuera de los límites de la realidad hecha por la mente. Mozart, Fischer y Feynman pueden parecer valores atípicos,
pero no necesitan serlo. Cualquiera puede sintonizar con las infinitas posibilidades del universo. El principio del genio repentino lo demuestra. Primero identificado por el Dr. Darrell Treffert, el genio repentino puede ocurrir cuando los patrones y las complejidades del universo se abren espontáneamente a alguien. Treffert cita el caso de un hombre israelí conocido como K.A., que tenía un dominio básico como pianista. Un día K.A. se sentó a tocar y en un instante entendió toda la teoría musical. A partir de ese día se convirtió en un músico muy consumado. El caso de K.A. no está aislado. Algunos de nosotros nacimos sabios con habilidades mentales excepcionales, como la memoria fotográfica. Otros adquieren habilidades sabias después de incidentes que afectan el sistema nervioso, como una lesión en la cabeza o un derrame cerebral. Muchos sabios descubren que pueden hacer cosas increíbles, como hablar un nuevo idioma con fluidez. Aún más, como el caso de K.A., desarrollan estas habilidades repentinamente y sin razón aparente. K.A. nunca había estudiado teoría musical. ¿Cómo entonces lo entendió de repente? Sencillo, a través de un roce con la metarealidad. El principio de genio súbito nos enseña que las personas como Mozart y Feynman no son genios con habilidades que van más allá de las del ser humano promedio. El infinito no es algo que solo unos pocos dotados puedan comprender. Es algo a lo que todos tenemos potencial para acceder si solo podemos encontrar la capacidad de aprovecharlo. Afortunadamente, el camino hacia el infinito se encuentra dentro de nosotros, específicamente dentro de nuestra conciencia, porque la conciencia, como la metarealidad, es infinita. Y sí, sé que esto puede ser complicado, sé que esto parece más sacado de una película de ciencia ficción, pero te invito a que seas ecléctico en esta información. Cuando pensamos en personas como Feynman o Mozart, nos referimos a ellas generalmente como superdotados, como genios, como gente atípica o gente extraordinaria. Y inmediatamente, solemos cerrarnos a nosotros las posibilidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no somos así, no podemos y eso no es nuestro caso. Hay cuestionamientos y sobre todo casos documentados como el de K.A. ¿Cómo es posible que de la nada o aparentemente de la nada simplemente se siente un día a tocar y domina la teoría musical? Casos como él hay muchos otros, personas que aprenden idiomas o que de pronto empiezan a hablar nuevos idiomas rápidamente. Y sobre todo si lo llevamos a un caso todavía mucho más práctico, ¿qué sucede con los bebés, los niños muy pequeños? Ellos no están condicionados todavía. Ellos no tienen miedo a exigir lo que quieren, pero es el condicionamiento del entorno quien les empieza a dar una personalidad, les empieza a dar una esencia y de pronto van comprando eso y van dejando al lado ese potencial, ¿sí? Van dejando de lado lo que pueden desarrollar mejor. Este punto me gusta para que tengas conciencia del mismo. Es decir, toda esta cuestión de lo que nosotros podemos llegar a ser si estamos abiertos a las posibilidades de lo que nosotros podemos llegar a hacer si no compramos la basura del entorno, si no compramos los condicionamientos, si no nos creemos todo lo que nos dicen que somos y simplemente empezamos a trabajar sin miedo sobre las cosas, pues creo que sería un camino para empezar a generar esta metarealidad o por lo menos empezar a entablar un contacto con ella. No olvides la enseñanza de este punto, que es todos tenemos el potencial de convertirnos en metahumanos. Ahora pasamos al punto 5, donde toca ya un tema que entra en el aspecto espiritual. El punto 5 dice, la conciencia existe más allá de los límites del cuerpo físico. Los neurocientíficos pueden contarnos mucho sobre el cerebro, pero hay algunas preguntas aparentemente simples que incluso los científicos más reconocidos se encuentran incapaces de responder. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué es un pensamiento? ¿Por qué los pensamientos son impredecibles? ¿Dónde están exactamente diferentes recuerdos y piezas de información, como el recuerdo de nuestro cumpleaños favorito o la ortografía de la palabra gato ubicada dentro del cerebro? Los neurocientíficos no pueden responder estas preguntas porque tus pensamientos son producidos por tu conciencia y tu conciencia es distinta de tu cerebro. De hecho, tu conciencia existe fuera de los límites de tu cuerpo.
como lo demuestran ciertas variedades de experiencia humana. Una de estas variedades acompaña las experiencias cercanas a la muerte, que han sido ampliamente documentadas a lo largo de la historia y en todas las culturas. Casi todos los que tienen estas experiencias también informan haber experimentado un fenómeno particular, la experiencia extracorporal. Las personas que han sufrido un evento cercano a la muerte comúnmente informan que permanecen conscientes durante todo el proceso de morir y ser resucitados. Y es común que recuerden dejar sus cuerpos y flotar sobre sí mismos. En algunos casos raros, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte incluso pueden informar con asombroso detalle todo lo que sucedió a su alrededor mientras estaban, médicamente hablando, muertos. Su conciencia está viva incluso cuando el cerebro ha dejado de funcionar. No es necesario estar al borde de la muerte para tener una experiencia que trascienda los límites físicos de tu cuerpo. De hecho, se estima que del 8 al 15% de la población ha tenido alguna experiencia o alguna forma de experiencia extracorporal. Todos estos casos tienen una cosa en común: la presencia de conciencia más allá de la fisicalidad del cuerpo. Los ejemplos abundan. Toma soldados heridos en la batalla sin registrar dolor, por ejemplo, o yogis que pueden meditar pacíficamente en posiciones de estrés físico extremo. Simplemente no hay duda de que nuestra conciencia no se limita a nuestros cuerpos. Existe más allá de los límites físicos porque la conciencia misma es ilimitada e infinita. Alcanzamos las infinitas posibilidades de la metarealidad, por lo tanto, activando el potencial infinito en nuestra conciencia. Pero viene la pregunta: ¿cómo puedes hacer eso exactamente? Bien, los siguientes puntos te mostrarán el camino, pero por ahora quiero simplemente cerrar el punto 5 con la enseñanza del mismo. La conciencia existe más allá de los límites del cuerpo físico. Te lo dejo a tu criterio, ten mentalidad abierta, trata de trasladarlo, por lo menos incorporarlo a tu realidad. Y hay que saber que quizá hay mucho más de lo que simplemente percibimos por el cuerpo físico. Habiendo dicho lo anterior, ahora pasamos al punto 6, que va a reforzar precisamente el concepto del punto 5. El punto 6 dice: el viaje a la metarealidad comienza con el cultivo de la conexión mente-cuerpo. La metarealidad es eterna, intemporal e infinita. Su punto de acceso a este infinito, o más bien tu punto de acceso, ¿sí?, a este infinito es el aquí y el ahora, donde sea y cuando sea que te encuentres. El primer paso en tu viaje es basar tu cuerpo y mente en el presente, dejando caer las construcciones del pasado y el futuro. La mejor manera de lograr esto es practicando la atención plena. Y voy a reforzar esta idea: la importancia de estar en el aquí y el ahora. Nuestra mente o nuestro ser, como lo quieras entender mejor, está lleno de pensamientos constantes que no nos permiten realmente estar en el momento presente. ¿Ok? Es importante este concepto de la atención plena, como vamos a profundizar más adelante. Incluso se menciona que la atención plena es una forma de meditación despierta. Cuando practicas la atención plena, traes conciencia pura e inmediata a tu experiencia de tu cuerpo y tus pensamientos. Probablemente hayas encontrado el concepto de atención plena antes, posiblemente a través de la meditación consciente, un tipo de meditación en la que registras las sensaciones físicas de tu cuerpo, el estira y afloja de tus emociones y la forma de tus pensamientos. Es decir, estar en el presente, analizar lo que sucede, detectar los pensamientos, pero no dejarte guiar por ellos. ¿Ok? Entonces, en lugar de tratar de imponerle significado a cualquiera de estos pensamientos, tú simplemente los registras y dejas que fluyan a través de ti. En estos días, la meditación de la atención plena goza de una mayor popularidad, o más bien goza de una mayor popularidad que nunca, gracias a las aplicaciones y los cursos en línea que enmarcan la atención plena como una herramienta para controlar el estrés. Pero si bien puede controlar el estrés, me refiero a esta práctica, también puede hacer mucho más cuando se practica adecuadamente. Usar esta poderosa herramienta únicamente para manejar el estrés diario es como usar un taladro eléctrico como un perforador de papel.
Por lo tanto, en lugar de utilizar la atención plena solo para completar tu viaje matutino, aplica su práctica de atención para desbloquear tu conexión con la metarealidad. Puede que te sorprendas de lo que puedes lograr. Aquí hay algunos ejercicios para comenzar. Primero, sintoniza tu realidad percibida en la fuente misma de percepción, es decir, por medio de tus 5 sentidos. Relájate en el momento presente y ábrete al flujo de cosas que suceden a tu alrededor, volviendo a lo básico, como la luz, el calor y el olor. Observa estas experiencias y mientras te relajas en ellas, permite que tus observaciones se vuelvan más profundas y sin esfuerzo. Luego, comienza a expandir tu realidad percibida. La realidad percibida que la mayoría de nosotros experimentamos es la menor fracción de las experiencias sensoriales que nos rodean. Mantén las manos sobre las orejas o apaga las luces de tu casa por la noche e intenta moverte de una habitación a otra. Ten en cuenta lo que puedes experimentar ahora que has profundizado tu compromiso con tu realidad percibida. Luego, cuando levantas las manos o enciendes las luces, la experiencia sensorial fluye de nuevo. Observa cómo tu realidad percibida se expande cuando lo hace y cuanta más percepción es posible cuando eliminas tus límites autoimpuestos. Lo más probable es que limites y edites inconscientemente tu percepción de la realidad a diario. Una vez que te das cuenta de esto, te verás impulsado a eliminar esos límites arbitrarios y a conectarte con la metarealidad. Sí, también este punto puede ser un tanto confuso, sin embargo, al final trasciende en algo muy simple. El mejor ejemplo que me gusta utilizar aquí es un ejercicio que también te sugiero que hagas y simplemente colócate en una posición cómoda en un sillón que te guste, abre los ojos y percibe lo que hay a tu alrededor. Abre bien los ojos y percibe bien lo que hay a tu alrededor. Observa bien y luego cierra los ojos. Y trata de recrear lo que percibieron tus ojos previamente. Trata de recrearlo con el ojo de la mente. Te vas a dar cuenta que conforme más detalles trates de incorporar, al momento de abrir los ojos vas a percibir muchas más cosas que las que estabas percibiendo en un inicio. A eso me refiero. Normalmente estamos dormidos o normalmente estamos bajo un esquema de rutina donde no estamos muy conscientes de lo que sucede, pero simplemente hacemos las cosas en un espectro muy limitado de la realidad. Es decir, es como si funcionáramos de manera automática. Hacemos las cosas por inercia, hacemos las cosas de manera autómata, no estamos muy conscientes de lo que sucede, es más, ni tiempo nos damos para ser conscientes de ello y simplemente nos movemos al vaivén de lo que el ruido del entorno nos dice que hay que hacer. Esta cuestión de ser o de estar en el aquí y el ahora nos ayuda profundamente a ser conscientes, es decir, a darnos cuenta de nuestra propia conciencia. Analiza este ejemplo y trata simplemente de ir expandiendo precisamente lo que vas percibiendo. Estos ejercicios sirven, te lo digo por experiencia, que suelen ser muy útiles porque te hacen mucho más consciente de la realidad. Y sobre todo vas expandiendo estos límites autoimpuestos. Esto lo puedes aplicar a cualquier aspecto de tu vida que quieras mejorar, ¿eh? Es decir, no te limites nada más a unos ejercicios del aquí y el ahora en relación al entorno, del espacio donde estás, sino que lo puedes incorporar a aspectos físicos, también aspectos de personalidad, entre otras cosas, y te vas a dar cuenta cómo los límites pues realmente no existen, o dicho de otra forma, son autoimpuestos, y eso es lo que cambia las reglas del juego. Te invito a que profundices más y sobre todo no olvides la enseñanza de este punto. El viaje a la metarealidad comienza con el cultivo de la conexión mente-cuerpo. A continuación, seguimos con el punto 7, para mí uno de los más importantes, sobre todo porque nos ayuda a aterrizar todo este concepto del cual ya venimos hablando. El punto 7 dice, aprende a eliminar el condicionamiento mental y conocerás a tu verdadero yo. Los humanos traducen persistentemente conceptos inmateriales en formas materiales.
para dotar lo abstracto con presencia concreta. Traducimos conceptos intangibles como el dinero o el amor en cosas físicas tangibles, como un billete de $100 o un anillo de bodas. El término técnico para este proceso se le llama reificación y es la tendencia a reducir una idea inmaterial a su representación concreta, digamos en un plano material. El ser humano es también una experiencia infinita, vasta e inmaterial. Físicamente somos seres en constante cambio compuestos por una intrincada variedad de procesos biológicos. Sin embargo, nuestras mentes reifican nuestro ser en una forma fija, la del cuerpo. A nivel mental, hacemos exactamente lo mismo. En su origen, el verdadero ser es infinito, inmaterial y siempre cambiante. Sin embargo, a medida que existimos en el mundo, acumulamos características fijas que limitan nuestro potencial. Atrapado en una red enmarañada de creencias, marcos sociales, condicionamiento mental, experiencia y opiniones, nuestro sentido del yo se reifica. Como resultado, negamos nuestro verdadero potencial infinito. Para volver al verdadero yo, es necesario revertir estos procesos de reificación. Deshacer los procesos que dan forma a toda tu concepción de ti mismo es un proyecto que podría durar toda la vida, por supuesto, pero por eso es tan importante abordarlo paso a paso. Aquí hay un ejercicio simple para ayudarte a comenzar a eliminar las narrativas falsas y los atributos limitantes que constriñen tu verdadero yo infinito. Primero, date cuenta de que en el momento en que naces, entras en un mundo que ha sido interpretado para ti. Tú heredas las estructuras y sistemas generados por miles de años de creación de significado. Los humanos inventan explicaciones y formas de pensar que les ayudan a dar sentido a su mundo. Cuanto más profundo te incrustes en las estructuras y sistemas de la realidad percibida, más te alejarás de tu verdadero yo, la fuente de inspiración, creatividad, autenticidad y potencial infinito. Intenta regresar a tu verdadero yo dándole el desafío de tener un pensamiento original, un pensamiento que no se hace eco de un pensamiento de un libro o una película, un pensamiento que no crece de la memoria, un pensamiento que viene de lo más profundo del ser verdadero. Es muy poco probable que puedas producir instantáneamente un pensamiento original. Sin embargo, este ejercicio te abrirá los ojos al condicionamiento mental que estrecha tu conciencia. Y para colocar esto en un concepto más práctico y sobre todo que logremos interpretar mejor, lo podemos traducir bajo el concepto del ego. Es decir, adoptamos una personalidad, adoptamos una esencia fundamentada principalmente por los sistemas de creencias. Estamos de alguna manera sometidos a un bombardeo constante de estructuras y sistemas que se han generado por miles de años y simplemente son explicaciones de la realidad de la gente que está en nuestro alrededor. Y nosotros compramos esas ideas y nos mantenemos dentro de una caja, digámoslo así. El punto central de este ejercicio, primero, es ser consciente de esta situación y segundo, es salir de la caja. Pensar fuera de la caja, empezar a romper con esos patrones de creencias muy bien estipulados, muy bien estructurados, pero que no nos definen realmente cómo somos. Ese viene siendo la clave en este punto. Muchas veces nosotros creemos saber cómo somos, pero porque simplemente nunca nos cuestionamos algo. Aquí la cuestión es cuando tú empiezas a cuestionar y empiezas a entender que somos producto de un sistema de creencias de miles de años, entonces empiezas a contraponer esas ideas y es cuando ese pensamiento genuino tiene que surgir. Es cuando podemos traducirlo como ¿cuál es tu voz interior? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Qué es eso que independientemente del statu quo realmente quieres hacer? Es a lo que voy. Por eso dice que es un pensamiento que puede ser complicado. Un pensamiento original no va a salir de manera inmediata simplemente por el condicionamiento que tenemos. Pero conforme más conscientes seamos de esta situación, nuestra conciencia se va a comenzar a expandir. Y es importante conocer cómo hacerlo. Practícalo constantemente, analiza que lo que te ocurre simplemente es un suceso o acciones derivadas precisamente de patrones de conducta que tienes y si algo no te gusta o si algo no te satisface o algo no está del todo claro, entonces empieza a analizar por qué sucede, cuál es la causa de ello. El ego, recuerda que es esa esencia que de pronto nos atribuimos, esa personalidad.
ese ser que decimos que somos, pero no necesariamente significa que sea real. Esto no es algo que hagas de la noche a la mañana, pero es importante que vayas haciendo la práctica. No olvides la enseñanza de este punto. Aprende a eliminar el condicionamiento mental y conocerás a tu verdadero yo. Y con esto llegamos al último punto de este análisis, que habla sobre el concepto de la creatividad. El punto 8 dice: activa tu potencial creativo a través de la conciencia. En el transcurso de la existencia humana, muchos han tratado en vano de identificar y definir la fuente de la creatividad humana. Para los griegos fueron las 9 musas, diosas que dotaron a los mortales electos con talentos artísticos. Para poetas románticos como Wordsworth o Coleridge, la creatividad fue un destello errático de inspiración que solo se manifestó para unos pocos afortunados. La verdad es que la fuente de la creatividad reside en la meta-realidad, que es accesible para todos nosotros. La creatividad profunda ocurre cuando un individuo percibe lo que está más allá de las convenciones de la realidad cotidiana. William Shakespeare no solo empleó vocabulario isabelino para crear sus obras, organizó este vocabulario de una manera nueva y poco convencional. Vincent Van Gogh no solo combinó diferentes colores en sus pinturas, utilizó el color, la sombra y el tono para innovar una forma única de representar el mundo que lo rodeaba. Al igual que nosotros, Shakespeare y Van Gogh vivieron en una realidad hecha a la mente, pero las reglas que organizan esta realidad son autoimpuestas. Las generamos y defendemos nosotros mismos. Cuando llegues a un lugar de conciencia pura, verás a través de la naturaleza arbitraria de estas reglas y comenzarás a percibir nuevas formas en que se puede organizar la realidad. La creatividad ocurre cuando una comprensión no convencional del universo se manifiesta en forma física. Es tentador, entonces, creer que la creatividad existe en 2 planos, el mental y el físico. De hecho, todo es solo uno. Una pintura no está separada del deseo de pintar o la comprensión de cómo pintar. Estas 3 cosas son aspectos de la misma inteligencia creativa. Al acceder a la metarealidad, tú también puedes ir más allá de las convenciones de la realidad percibida y liberar tu propio potencial creativo. Aquí hay un ejercicio para comenzar este viaje. Considera un objeto pequeño, ya sea un botón, por ejemplo, o las llaves de tu casa, o un cordón de zapato. Reflexiona sobre el hecho de que todas estas son ideas que han tomado forma física. Ahora considera un objeto más grande, por ejemplo, la Estatua de la Libertad. También es una idea que ha tomado forma física. Considérate en el espejo y comprende que también eres creatividad infinita en forma física. Pronto dejarás de asociar la creatividad con una forma y comenzarás a aprovechar la creatividad misma en su origen, la meta-realidad. Es por eso que el autor manifiesta que esta es infinita, es decir, el proceso de creación de las cosas pues no tiene un límite, pero si nosotros estamos dormidos, estamos actuando de manera autómata, estamos de alguna forma en la rutina y no somos conscientes de todo este tipo de situaciones, pues simplemente el proceso de creación no se va a dar. Por eso manifiesta y dice que la creatividad en su origen viene siendo la meta realidad. Un ejercicio simple es analizar cosas triviales que tú puedes ver constantemente pero nunca le prestas atención. El ejemplo puede ser un botón de una camisa. Si tú te encuentras un botón, normalmente no le harías el menor de los casos. Pero ¿qué pasa si ahora con una conciencia más despierta analizas el por qué está este botón? ¿Y cómo es que este botón llegó ahí? ¿Y cómo fue su proceso de creación? Parece bobo de alguna manera o parece demasiado simple. Sin embargo, está ahí por una razón. Y esa razón fue que alguien tuvo la idea de crearlo de alguna manera y bajo un objetivo puntual y ahora forma parte de una realidad. Si una persona lo pudo hacer, ¿por qué tú no podrías hacerlo? Independientemente de cuál sea tu caso. Me doy a entender, si nosotros logramos generar una creatividad despierta, considerando precisamente la curiosidad como la fuente para poder generar soluciones alternativas a lo que existe, quizá la realidad que podamos percibir en un futuro cercano pueda ser muy distinta a la que actualmente existe, pero dependerá de nosotros que eso se pueda manifestar. No olvides la enseñanza del punto número 8, es activa tu potencial creativo a través de la conciencia.
Y con esto llegamos al final del análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Nuestra realidad cotidiana no es auténtica. Está comprometida por los marcos mentales y sociales limitantes que los humanos le han impuesto. Nuestra verdadera realidad es la meta-realidad, que existe fuera de todas las interpretaciones que los seres humanos le agregamos. Cuando comenzamos a comprender las limitaciones e ilusiones de la realidad percibida, abrimos un camino hacia la meta-realidad. Al eliminar las limitaciones de la realidad hecha por la mente y activar el potencial infinito de nuestra propia conciencia, podemos acceder a nuestro potencial infinito y metahumano. No olvides las enseñanzas de este análisis. Nuestra realidad es una simulación. Existimos en una matriz de modelos mentales creados por el hombre. Más allá de nuestra realidad percibida hay metarealidad pura. Todos tenemos el potencial de convertirnos en metahumanos. La conciencia existe más allá de los límites del cuerpo físico. El viaje a la metarealidad comienza con el cultivo de la conexión mente-cuerpo. Aprende a eliminar el condicionamiento mental y conocerás a tu verdadero yo. Activa tu potencial creativo a través de la conciencia. Con esto finalizamos el análisis de la semana. El libro en cuestión fue Metahumano, de su autor Deepak Chopra, un libro que nos ayuda precisamente a expandir nuestra conciencia, a ser más conscientes del entorno donde estamos y sobre todo aprovechar las bondades que eso ofrece para llegar a ser metahumanos, es decir, más allá de humanos por medio de la meta-realidad, es decir, más allá de la realidad. Esto es algo que dependerá mucho del criterio que tú tengas, por eso te dije en un principio hay que ser ecléctico y sobre todo es información sumamente interesante que te va a ayudar a ser una mejor versión. Si este contenido fue realmente de utilidad para ti, no se te olvide evaluar, comentar y compartir, porque de esta manera nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que pueden beneficiarse también de este tipo de contenidos. Al final, el objetivo central es ayudar a la gente a que pueda tener un estado mental de crecimiento para hacer una mejor versión y con tu ayuda será más fácil. Y por último, si quieres conocer más sobre lo que estamos haciendo, proyectos y demás, te invito a que analices la descripción. Vas a encontrar diversos enlaces que te van a llevar precisamente a otros programas y también a nuestras redes sociales para que no dejes de seguirnos o suscribirte según sea el caso y sobre todo siempre estés al tanto de lo que estamos haciendo para mejorar precisamente la comunicación que podemos tener. Sin más por mi parte, me despido, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso, emprendimiento digital con un
branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.